Hola amigos, estamos aquí en el santuario de Nuestra Señora del Rosario, en el Rosario Pueblo Mágico. Pueden ver, hermoso. Y esta tarde venimos a hacer una instalación de iluminación arquitectónica para lo que es el retablo y la parte del altar para una ceremonia religiosa. Vamos a entrar ahorita para que vean cómo vamos a empezar desde cero la instalación y para que se vea todavía más majestuoso lo que es el retablo del Santuario de Nuestra Señora del Rosario. Como siempre, con el toque de elegancia y de distinción de sus amigos de Sonido Boston NE. Bueno, pues lo primero que tenemos que buscar siempre es la corriente eléctrica para la iluminación o para el audio. Es lo más importante. Siempre tenemos que buscar que haya una buena conexión eléctrica para que todos los aparatos, ya sea de iluminación o de audio, funcionen correctamente. Sin una buena conexión vamos a batallar mucho. Entonces, hoy va a estar un poco fácil, ya que aquí la corriente, como pueden ver, baja directamente hacia el medidor. Aquí tenemos dos fases. Esa es una fase o viva y esta es otra fase y ese es el neutro. El neutro está desnudo porque con el neutro no hay ningún problema. El neutro es nada más para cerrar la fase. Lo primero que tenemos que hacer, muchas veces puede haber dos cables. Muy importante identificar las fases. Muchas veces vienen muchos cables o bastantes cables, pero pueden ser una sola fase, dos fases o inclusive tres fases. Ahorita les vamos a mostrar cómo identificar cada una de las fases. Aquí, como vemos, pues les vuelvo a repetir, es muy sencillo porque esta es una instalación aérea y está bajando. De aquí mismo nos vamos a tomar, pero va a haber ocasiones en que nos vamos a encontrar también con el tipo de instalaciones eléctricas, como podemos ver allá, que vienen de los postes. Entonces, pues ahí es un poco más difícil, ya que hay que subirse al poste para poder bajar la luz. O en el caso de aquí en Rosario, Sinaloa, tenemos lo que es las instalaciones eléctricas subterráneas. Entonces hay que sacarlas esas del piso. Bueno, pues para poder identificar las fases, ante todo es la seguridad. Nosotros les recomendamos siempre usar los guantes de protección para evitar cualquier tipo de accidente, así como es muy importante siempre en el piso estar aislados para no hacer cerrar la fase con lo que es el neutro y provocar ya sea un cortocircuito o un toque eléctrico que muchas veces o la mayoría de las veces puede ser fatal. Bueno, vamos a empezar por identificar primero el neutro. ¿Cómo identificamos el neutro? Es muy fácil. Aquí nos está marcando el multímetro 0.018 volts, que es prácticamente nada. Eso que esa lectura que está tomando, pues quiere decir que no es nada, no es ni siquiera un volt. Al momento que yo meto el neutro y lo hago un contacto con cualquier otra tierra, si sigue sin marcarme ningún tipo de voltaje, quiere decir que ese es el neutro. Vamos a ver cómo cambia al momento de entrar una fase. Aquí vemos una línea, está marcando 17 voltios. Al momento que yo la meto a la pared o hago contacto con cualquier otro tipo, me cambia la lectura a 128 voltios. Entonces, aquí tenemos una fase o viva. Muy bien, entonces ya identificamos la primera fase. Como tenemos dos cables, vamos a ver cuántas fases tenemos diferentes. Vamos a ver, esta es la primera. Ya vimos que está marcando 127.3, casi 128 voltios, muy buena corriente. Siempre hay que buscar que sea más de 115, 120
para la bajada. Entonces, ¿cómo identificamos que esta es una fase diferente? Si yo meto las dos al mismo tiempo, ahí cambia automáticamente la lectura a 219.9, casi 220 voltios. Quiere decir que esta es una fase, esta es otra fase y ese es el neutro. Esto nos va a beneficiar a nosotros porque en esta ocasión el tipo de iluminación que vamos a meter pues requiere de bastante voltaje. Vamos a usar las dos fases, vamos a usar la iluminación a 220 voltios. Entonces les vamos a mostrar cómo las vamos a conectar. Después de identificar las fases, siempre hay un código de colores. En México el código de colores, el verde casi siempre es la tierra física, el negro es la fase y el blanco es el neutro. Pero en este caso, como estamos usando nosotros dos fases y un neutro, no respetamos ese código de colores y estamos trabajando como nos indica en los conectores. Ese es un conector tipo Camlock. Estamos trabajando el verde como neutro. Estamos trabajando el negro como línea 1. Aquí ya nos está indicando que tenemos 122 voltios en la línea 1 y también tenemos un indicador del amperaje, el consumo del amperaje que nos está dando en la línea 1. Y este sería el cable de la fase número 2 o línea 2, su conector Camlock. Aquí nos está indicando que tenemos un voltaje de 119 voltios y también tiene su marcador de amperaje y de consumo. Aquí tenemos 6 pastillas para controlar lo que son las salidas del voltaje, que ahorita lo vamos a ver. Al otro lado del centro de carga tenemos dividido en 1, 2, 3, 4 secciones a 110 voltios y una sección para este es un conector twist lock de 3 líneas para trabajarlo a 220. En este conector es el que estamos llevando para los conectores que tenemos acá, los contactos que van a ir a toda la iluminación del retablo. Para este centro de carga, como ustedes pueden ver sus indicadores, aquí me está señalando que ya hay corriente en la línea 1 a 120 voltios, pues el amperaje, el consumo está en cero porque no hemos conectado nada. La línea 2 ya también tiene corriente, esta está a 119 voltios, también 0 amperes porque no hemos conectado nada. Estamos manejando un calibre número 8 en el cable. Se supone que este calibre soporta hasta 40 amperes. Entonces, nosotros esos 40 amperes los tenemos divididos en, primero, la primera pastilla, que es de 15 amperes, que es este conector. La segunda pastilla, que son estos contactos, ahí nos darían 30 amperes. Los otros 10 amperes están divididos para la conexión 220, que ya nos darían los 40 amperes. Y del otro lado, la otra línea, que serían estos contactos, otros 15 amperes para el segundo cable. Y el cuarto, que sería este conector, también con 15 amperes. Y nos quedarían entonces 15 y 15, 30 amperes y 10 más para la pastilla 220 de la conexión twist lock para hacer la conexión de los contactos que trabajan a 220, que nos quedaría dos fases con 20 amperes cada una, que serían para alimentar, como ya dijimos, las BIM que van a trabajar esta vez a 220 voltios para iluminar
la parte del retablo. Ya estamos a punto de terminar la iluminación en el santuario. Decidimos meter también unos parlet en color ámbar, que son los que están a los costados, en los pilares, en un color que contrasta al fondo del retablo con el color que tienen los mismos pilares. Vamos para el frente para ver cómo quedó la iluminación. Se puede apreciar en cada pilar. Lleva un parlet al frente y atrás. Entonces tenemos el costado derecho, está totalmente iluminado, que son los pilares, y el lado del costado izquierdo también. Lo interesante de esto es que vamos a hacer un efecto que al entrar al santuario se va a apreciar la iluminación, pero si también volteamos al momento de salir, nos va a dar ese mismo efecto en cada pilar. Estamos tratando de emular el color original del retablo. Pero en el retablo metimos lo que es la iluminación, las BIM 7R, para llegar hasta lo más alto del retablo y terminar en la base. Como pueden ver también, el altar se le dio una iluminación junto con el ambón para hacer de nuevo otro contraste.